profesor Marcos estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y se doctoró en filología española con premio extraordinario por la Universidad de Valladolid. En la Universidad Pontificia de Comillas se licenció en teología dogmática, donde actualmente imparte cursos sobre la espiritualidad de los místicos carmelitas, la experiencia de Dios y sus lenguajes, teología espiritual y la experiencia espiritual de Jesús. Actualmente es director de la revista de Espiritualidad e imparte también clases en el Máster de Mística y Ciencias Humanas de la Universidad de la Mística en Ávila. Hoy nos acercará a la Santa de Ávila con este particular título de su ponencia: Teresa de Jesús, un verbo irregular. ¿Por qué sigue cautivándonos? Muchas gracias, profesor, y puede comenzar cuando quiera. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Probablemente este es el fiat de Teresa y la respuesta quizás al mensaje central del Evangelio de hoy domingo. En este poema de Santa Teresa los versos claves están un poco más adelante, cuando ella escribe: veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Bien, muchas gracias por la invitación a participar en este comienzo de este congreso indeferido, a todas las autoridades aquí presentes también, tanto civiles como eclesiásticas. Y sin más voy a dar paso a la presentación de esta breve ponencia. Creo que me han dicho que como máximo tenemos hasta unos 45 minutos aproximadamente. Vengo con una pequeña herida también casera de hace un par de días, que tuve una caída en Madrid, pero vamos, no ha sido nada grave. La ponencia que voy a presentar, para situarnos, consta de 4 partes muy simples. La primera, centrada más en la espiritualidad de Teresa, el tema de la interioridad, probablemente la gran aportación de Teresa y de la mística carmelitana, aunque tenga sus raíces lejanas en San Agustín. En segundo lugar, el tema de la psicología, la alegría, una clave y un ingrediente fundamental en Teresa. En tercer lugar, desde la biología, su condición de mujer. Y en cuarto lugar, la sociología, sus ansias de libertad. Esos son los 4 puntos que voy a intentar presentar. Una fría mañana del 28 de marzo de 1515 se despertó Dios, el Dios que nunca duerme, y decidió romper los moldes, y entonces creó a Teresa. Tras esta acción del Padre del Cielo, para el que decides hacer, vino la del otro Padre, el del suelo. Ese mismo día, don Alonso de Cepeda escribía: en miércoles 28 del mes de marzo de 515 años, nació Teresa, mi fija, a las 5 horas de la mañana, media hora más o menos, que fue el dicho miércoles casi amanecido. Resulta realmente extraordinario hoy en día que un padre o una madre escriban algo parecido, pero que lo hiciera en el siglo XVI el padre de Teresa, sencillamente es admirable. Y en realidad así comenzó toda la historia. Teresa Sánchez, Teresa de Cepeda, llegó a ser la santa por antonomasia. Se convertiría con el tiempo en la primera mujer en ser investida doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, 1922, por la UCAP en el 2015, primera mujer doctora de la Iglesia con Pablo VI en el 70, como sabemos. El retraso en la Iglesia vino no por culpa del reloj, sino por culpa del sexo. Obstat sexus. Se repetía cansinamente. Según el diccionario de la Real Academia Española, un doctor es título particular que da la Iglesia Católica a algunos santos, en atención al especial valor de la doctrina de sus escritos. Y esto de escritos es la clave de todo, porque en Santa Teresa sus textos son su mejor reliquia, sin duda alguna. A ellos es a los que hay que dejar hablar para que la Santa de Ávila vuelva a tomar vida. En ellos, en sus textos, descubrimos una escritura literalmente encarnada. En su palabra escrita casi podemos volver a tocar a Teresa de Jesús, esa mujer que, como ha escrito alguien, fue toda amor, y además amor crudo, natural,
sin melindres teológicos. Ya en el 2015, el general de los carmelitas, Saverio Canistrà decía, con ocasión del doctorado honoris causa otorgado a Teresa por la Universidad de Ávila, Católica de Ávila, hablaba de Santa Teresa recordando las palabras de Pablo VI, una mujer excepcional. El mismo rótulo que da título a este congreso en diferido, que se celebrará el próximo año. Sin duda fue una mujer excepcional, una de esas personas que aparecen de cuando en vez en la historia de la humanidad. Y en este sentido se puede afirmar que ella fue y sigue siendo un verbo irregular. Irregular tanto por su palabra como por su persona y su experiencia mística. Según el diccionario de la Academia, verbo irregular es el que se ajusta en su conjugación a las formas fijadas como modelo paradigmático. Esto también nos recuerda a la vida regular, la que se vive según una regla. Había gente, siempre ha habido, muy fiel y muy regular en cumplir unas reglas. Esto suele ser y es bueno. Pero siempre acecha el peligro de cumplir porque sí, porque aún no le dieron cuerda hace mucho tiempo y todavía no se le ha terminado. Lo triste es que en esa vida regular, muchas veces, por desgracia, ya no se percibe la fuerza del espíritu. Se reza porque se reza y, como dice la santa, con mucha ironía, una oración sin consideración ya no es oración, aunque mucho se meneen los labios. De devociones a bobas nos libre Dios, escribía en su autobiografía. Pues bien, huyendo de esa regularidad mal entendida, Teresa terminó por convertirse en un verbo irregular, aquel que no sigue las formas fijadas ni los modelos establecidos. Así fue Teresa una mujer cuya vida y experiencia mística y, por supuesto, su lenguaje, transcurre por caminos desusados, nuevos, creativos, originales. Y de hecho su vigencia hoy quizás sea más amplia de lo que nunca lo ha sido en la historia. Porque si en otro tiempo su presencia fue más intensidad en todo caso que estaba circunscrita al ámbito de lo doctrinal y lo espiritual y lo devocional, solo en el pasado siglo XX comenzaron a salir a la luz estudios históricos, biográficos, filológicos, místicos, verdaderamente relevantes, ensanchando la perspectiva espiritual de Santa Teresa y liberando sus escritos del secuestro al que la tenían sometida los espirituales. Secuestro, por otra parte, que nos habla también del ansia de libertad que siempre anidó en Teresa. Y no conviene olvidar, a la hora de hablar de la libertad teresiana, sin duda uno de los rasgos más poderosos de su excepcionalidad e irregularidad, los condicionantes frente a los que tuvo que luchar aquellos que amenazaban sus anhelos de autonomía a la hora de escribir. Por ejemplo, ser orante, en un mundo de sospechas generalizadas frente a los espirituales, de origen judeoconverso, en un mundo obsesionado por la limpieza de sangre, lectora empedernida, en un mundo de analfabetismo generalizado y de sospecha frente a la cultura, y mujer, en un mundo antifeminista. Basta ser mujer para caérseme las alas. Escribe en el libro de la vida. Probablemente este es su lamento más resentido. Ante todo mujer, y sobre todo mujer precisamente porque eso le llevó a saberse y sentirse en el siglo XVI desplazada y marginada. Teresa fue una mujer polifacética, de eso no cabe duda. Vamos a ver ahora simplemente algunas de sus infinitas caras, de esas a las que hacía referencia al comienzo. La de Teresa fue en primer lugar una espiritualidad de la interioridad y del propio conocimiento, una espiritualidad de la autenticidad y de la alegría, una espiritualidad femenina y culta, una espiritualidad del desengaño y de la libertad. Son estas algunas de las notas que vamos a presentar ahora. Notas excepcionales, yo diría, por la forma en que Teresa las vive y por la sinceridad con que las comunica. En sus escritos nos encontramos todo un striptease del alma. Teresa literalmente se desnuda ante el lector, como hacía o hizo San Agustín en sus confesiones. Y esto es lo que nos lleva a hablar de ella como un verbo irregular, como alguien excepcional. Primer punto, interioridad
y propio conocimiento. Aspecto clave de la vivencia teresiana es la puesta en escena de lo que se ha denominado el espacio interior de la persona, la intimidad sorprendida, o como se llama ahora en ciertas corrientes de la novela moderna, el flujo de conciencia. Su autobiografía, la de Teresa, es una avanzadilla en este sentido, así como de otros muchos hallazgos de introspección propios de la novela moderna. Y lo que vale para la autobiografía vale para todas las obras de Teresa, de tal manera que leyendo a Teresa nos convertimos en espectadores de su mundo interior, pues ella siempre tiene la osadía de descalzarse y desnudarse ante el lector, y no se piensen que esto es fácil. Teresa es políticamente incorrecta y además tan graciosa y natural que uno recibe como agua de mayo sus confidencias. El modelo que Teresa reconstruye desde dicha interioridad es el de una mujer que en pleno siglo XVI, y con el poderoso incentivo de la oración mental, logra crear un proyecto espiritual completamente moderno, actual, basado en la construcción de un espacio interior capaz de regular la vida toda de la persona. En el huerto interior, el jardín del alma, que para Teresa se ha de cuidar no tanto porque esté enfermo, que podría estarlo también, sino ante todo porque normalmente tenemos descuidado y abandonado ese mundo interior. Y se ha de cuidar para que dé flores y dé frutos. El detonante de todo fue para Teresa el encuentro con un varón, y lo describe así en el libro de la vida. Representóseme Cristo delante con mucho rigor, este era el varón. Vile con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los del cuerpo. Fíjense lo que dice luego. Y quedóme tan imprimido que a esto más de 26 años y me parece le tengo presente. Y esa presencia, yo diría que es una palabra mágica en Santa Teresa y en toda la espiritualidad carmelitana. Dios no es una idea, como se nos recordaba hace poco, es una presencia. Y esa presencia le lleva a ponerse ante el misterio con una absoluta sinceridad. Aquí no hay que arguir, escribe, sino que conocer lo que somos con llaneza y con simpleza representarnos delante de Dios. Esto es muy difícil. En ese conocer lo que somos, tan socrático por otra parte, contemplamos otro de los temas recurrentes del universo religioso teresiano. Precisamente entre los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza antes de acceder al gobierno de la ínsula Barataria está este. Has de poner, Sancho, los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es, fíjense lo que añade Cervantes, siempre con una intuición profundísima, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Y termina diciendo, del conocerte saldrá el no hincharte como la rana, que quiso igualarse con el buey. La humildad, para Teresa, se ha hecho referencia a ello, en buena medida se puede y se debe identificar con el propio conocimiento, que la santa coloca incluso por encima de la oración, así lo dice ella en Fundaciones. Y tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento que muchos de oración. Sobre la relevancia que Teresa da al propio conocimiento, he aquí uno de esos avisos que a modo de aforismo tanto le gustaba dejar a esta mujer para sus lectores, las citas de Camino de Perfección. Tened este cuidado, que en principio y fin de la oración, por subida contemplación que sea, siempre acabéis en propio conocimiento. Pasamos al punto segundo, el tema de la alegría en Teresa es una perspectiva un poco más psicológica, el tema de la autenticidad, de la verdad de vida. Autenticidad, transparencia, verdad de vida, yo creo que son algunas de las palabras poderosas que definen el carácter y el espíritu de esta mujer. La osadía teresiana al escribir, desnudando su alma sin pudor alguno ante el lector, ante el censor o ante su confesor, adquiere por momentos dosis, yo diría, de una sinceridad sencillamente inolvidable. Fíjense en estas palabras,
cuando ella está hablando del encuentro con Fray Pedro de Alcántara en el libro de la vida. Le di cuenta, en suma, de mi vida y manera de proceder de oración, con la mayor claridad que yo supe. Que esto he tenido siempre, tratar con toda claridad y verdad con los que comunico mi alma. Así, sin doblez ni encubierta, le traté mi alma. Sin duda fue una mujer de una transparencia increíble, sin dobleces, sin trastienda. Dicha transparencia no entra en conflicto con el uso que hace Teresa, por ejemplo, de las más sutiles estrategias retóricas, a las que por ser mujer se vio obligada a recurrir para hacerse un hueco en aquella sociedad que le tocó vivir. Un hueco que se ganó a pulso como escritora, como fundadora, como mística, como maestra de espirituales. En carta dirigida de Teresa a su adorado padre Gracián, de septiembre de 1576, se expresaba Teresa en los siguientes términos, hablando de la madre de aquel, de la madre del padre Gracián. Dice lo siguiente: yo le digo a vuestra paternidad, que es Juana de Antisco, la madre del padre Gracián, que es de las mejores partes las que Dios le dio. Siempre es difícil este estilo de Santa Teresa, una sintaxis enrevesada, llena de hipérbaton, que es de las mejores partes las que Dios le dio. Y talento y condición, que he visto pocas semejantes en mi vida. Y ahora viene lo importante. Y aun creo ninguna, una llaneza y claridad por la que yo soy perdida. Una llaneza y claridad por la que yo soy perdida. He aquí dos sustantivos que no solo definen a la madre del padre Gracián, sino ante todo y sobre todo definen a Santa Teresa. Su lenguaje, su persona, su espiritualidad están envueltas siempre por esas dos palabras mágicas, llaneza y claridad. Desde la infancia, y en la reiteración de aquel mantra que todos hemos oído tantas veces, yo nací muy cerquita de la provincia de Ávila, en los lindes, en el sur de Valladolid. Bueno, pues desde la infancia digo, y en la reiteración de ese mantra, para siempre, 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 fíjense que casi icónicamente a través de la reiteración de las palabras estamos visualizando el infinito. Para siempre, 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 nos cuenta Teresa que le quedó ya imprimido el camino de la verdad. Esa verdad de cuando niña, dice al comienzo del libro de la vida, no dejará nunca de acompañarla y será la misma verdad que cerrará el discurso de su vida, como afirma casi al final de su autobiografía, que ha ido, y cito literalmente, poniendo lo que ha pasado por mí con toda llaneza y verdad que yo he podido. Verdad que se justapone aquí a otra palabra clave, llaneza. Según un diccionario de la época, el de Sebastián de Covarrubias, llaneza vale también sinceridad y dulzura en el trato, sin ceremonia ni cumplimiento. Recordamos aquí a este respecto la anécdota de la abadesa de las Descalzas Reales de Madrid, Sor Juana de la Cruz, cuando conoció a Santa Teresa personalmente en el año 1569 y escribe esta abadesa: bendito sea Dios, hablando de Santa Teresa, bendito sea Dios, que nos ha dejado ver una santa a quien todas podemos imitar, que come como nosotras, duerme como nosotras y habla como nosotras, y anda sin ceremonias. Santa Teresa tiene también otra expresión admirable, muy conocida y yo creo que no siempre bien entendida. Dice que la humildad es andar en verdad. La cita es de las Sextas Moradas. En el fondo esto significa que la humildad es llegar a un nivel real en el cual no te sientes superior a nadie, ni por encima de nadie. Y esto no solo de pensamiento, sino que lo crees realmente. No se trata de decir o de pensar, sino que de verdad uno sienta que cuando va caminando por las calles, yo vengo de Madrid, por las calles de Madrid o las calles de Ávila, por ejemplo, se sienta que no es en nada superior a los demás, en nada. Uno se sienta que está al nivel de lo humano, sencillamente. Y mientras no se llegue a eso, para Teresa, en mi opinión, no hay verdadera humildad.
y no hay auténtica experiencia contemplativa ni verdadero encuentro con Dios. Otro aspecto que aparece en Teresa es el del humor. Se ha hecho ya alguna referencia aquí. El humor teresiano, yo creo que es una irregularidad también. En la espiritualidad de la época, del siglo XVI, aflora continuamente en sus escritos un muy sano reírse de sí misma, de su propio lenguaje. Escribe en Moradas: riéndome estoy de estas comparaciones que no me cuadran. O cuando le escribe una carta a su hermano Lorenzo: riéndome estoy como él me envía confites, regalos y dineros, y yo a él le envío cilicios. Teresa se ríe también de la Inquisición o del demonio, al que no tenía ningún respeto, ante el que en cierto momento de su vida ya no siempre ningún miedo tampoco. Y así, cuando entra en escena tal personaje, me refiero ahora al demonio, se burlará de él abiertamente. Fíjense cómo lo expresa en el libro de la vida. Quiso el Señor entendiese cómo era el demonio, porque vi cabe mí, bueno, esta descripción quizás habría hoy que matizarla, vi cabe mí un negrillo muy abominable, regañando como desesperado de que a donde pretendía ganar, perdía. Y añade Teresa: yo, como le vi, reíme y no tuve ningún miedo. Tampoco siente miedos frente a la Inquisición, de la que se ríe sin ningún complejo. En el libro de la vida de nuevo escribe: también comenzó aquí el demonio de una persona en otra procurar se entendiese que había yo visto alguna revelación en este negocio, e iban a mí, con mucho miedo, a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuese a los inquisidores. Y cierra la cita diciendo: a mí me cayó en gracia todo esto y me hizo reír. Pero además el contento interior y la alegría son ingredientes básicos de su espiritualidad, de la espiritualidad teresiana. Ella habla una y otra vez de alegría interior, del gozo interior, incluso, y esto es lo llamativo y yo diría lo fascinante, ¿no?, de Teresa, en medio de las enfermedades tan continuas y tan obstinadas a lo largo de toda su vida. Siempre activó Teresa la alegría de vivir. Con sus propias palabras, que siempre es lo más fascinante, escuchar su palabra. Escuchar con los ojos. Todo lo pasé con gran alegría. Tenía grandes males corporales, los pasaba con mucha alegría. Y al igual que San Juan de la Cruz, nos invita a Teresa a encender el interruptor de la alegría desde el mismo comienzo de la aventura espiritual. Procúrese a los principios andar con alegría y libertad. Que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. La ironía está continuamente presente en sus textos. Yo creo que si no se lee a Teresa entre líneas, no se la comprende de verdad. No lo que dice, sino lo que quiere decir. La intencionalidad, que es la clave también para interpretar un texto. Si en un sentido el contento se puede vivir hacia adentro, y se debe vivir, también tiene una dimensión fundamental de alteridad, de apertura a los otros, de encuentro con los demás. Me refiero ahora aquí a ese dar contento a los demás, a los otros. En palabras de Teresa: porque en esto me daba el Señor gracia, en dar contento a donde quiera que estuviese. Porque en esto de dar contento a otros he tenido siempre extremo. El contento y la alegría, a diferencia de otros recursos de la vida humana y del mundo de los hombres, no disminuyen al darse, sino que crecen. Cuanto más amor damos, más amor tenemos. Cuanto más alegría damos, más alegría tenemos. Teresa lo dejó constancia de esto en el libro de la vida. Y crece la caridad con ser comunicada. Pasamos al tercer punto, que es el de su condición de mujer y también las preocupaciones por la cultura, ¿no? Estamos viendo un poco algunas de las muchas caras, infinitas caras, yo creo, que tenía esta mujer tan fascinante. La situación de la mujer en pleno siglo XVI es quizá, me parece a mí cada vez más, la clave más importante para comprender a Teresa.
Se trata de una preocupación sentida y honestamente yo creo que hasta resentida por Teresa, esta de su condición de mujer. Sin esta clave no se comprenderán hoy muchas de las actitudes teresianas, dada la sociedad en la que le tocó vivir, donde sistemáticamente se menospreciaba a la mujer. Para que nos hagamos una idea y a nivel anecdótico, Fray Juan de Salinas, uno más de los muchos que participaron, depusieron en los procesos de beatificación de Santa Teresa, Fray Juan de Salinas, dominico, que a la sazón conoció a la Madre Teresa, la conocía solo de oídas, tras haberla tratado personalmente, y según nos cuenta el cronista, exclamó lo siguiente, hablando de Santa Teresa después del encuentro personal con ella: «Oh, me habíais engañado, que decíais que era mujer. A la fe no es sino hombre varón, y de los muy barbados». Todo un elogio, pero si uno lo piensa de verdad, cuando el mejor piropo que se le puede dirigir a una mujer es de llamarle varón barbado, no hace falta ser muy conspicuo para percatarse de las mentalidades de toda una época. Y de ella se quejará amargamente Teresa, en queja dirigida indirectamente, en sutil ambigüedad yo diría, y a través de la imagen de la mariposilla es ella misma, en una queja, digo, dirigida a Dios, el único que parece que está dispuesto a escucharla. En Sextas Moradas se escribe a este respecto: «Oh, pobre mariposilla», es ella misma, no solo la mariposa que aparece en el proceso místico. «Oh, pobre mariposilla, atada con tantas cadenas que no te dejan volar lo que querrías. Habed la lástima, mi Dios». Es el anhelo y el deseo de libertad que anida en el corazón de Teresa. Y recuérdense a este respecto las no menos furibundas palabras de Teresa frente a los inquisidores, palabras tachadas por el censor en el autógrafo de Camino de Perfección, en la primera redacción, la que se conserva en el monasterio del Escorial. Tachadas con trazos gruesos y molestos, probablemente por el censor de turno. Todos hemos oído este texto muchas veces, pero merece la pena volver a leerlo. Fíjense que la queja formalmente está dirigida a Dios, pero evidentemente no hace falta escribir para dirigirse y quejarse a Dios. En realidad, aunque directamente el destinatario formal sea Dios, el destinatario real es el lector. Somos nosotros, es la sociedad de su tiempo. Dice así Teresa dirigiéndose a Dios, en interrogación retórica: «¿No basta, Señor, que nos tiene el mundo a las mujeres acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa?» Y las preguntas retóricas no se responden, pero Teresa responde, por si acaso, para que quede clara la intencionalidad. Y dice ella: «No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo». Evidentemente está refiriéndose a los inquisidores. Y añade que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Frente a la Iglesia y sociedad que tantas veces ha marginado a la mujer, el mejor testigo que nos ha llegado es la anécdota de un nuncio, Felipe Sega, obispo de Piacenza, quien calificó a la Madre Teresa, lo hemos oído muchas veces, de fémina, inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, que anda enseñando en contra de lo que mandó San Pablo. Y la respuesta de Teresa a las palabras del señor nuncio la tenemos en un principio hermenéutico escrito por Teresa 7 años antes, en 1571, y que Dios en su misteriosa presciencia se lo había susurrado a Teresa al oído en respuesta anticipada a las palabras del nuncio. Fíjense que Teresa va a apelar a un argumento de autoridad inapelable en sociedades sacralizadas como la del siglo XVI. Una audición divina, me lo ha dicho Dios. Y escribe así Teresa: «Diles que no se sigan por una sola parte de la Escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme a mí las manos.
Es Dios el que le dice literalmente esto a Santa Teresa. La respuesta de Dios, pero no menos de Teresa, porque también es la respuesta de Teresa, en realidad se podría redireccionar hacia el interlocutor concreto, en este caso el señor nuncio. Es como si Dios le dijera a Teresa: dile al señor nuncio que no se siga por una sola parte de la Escritura, que mire otras, y que si podrá por ventura atarme en las manos. En virtud del recurso a la audición divina, es Dios mismo el que se identifica realmente con la libertad teresiana. Y esto de tal manera que robar esa libertad a Teresa o a cualquier ser humano es robársela a Dios en persona. Junto a esa condición de mujer, y que es llamativo en esta época, está otro rasgo que es la adicción a la lectura. Teresa era una adicta a la lectura. Gracias a Dios no se dio cuenta de ello. Sin duda, uno de los rasgos de su irregularidad, porque Teresa fue una mujer culta para la época, fundamentalmente autodidacta, es verdad, pero culta. Leer se llegó a convertir para ella en un lujo pecaminoso, que hubo de buscárselo en secreto, escondida de mi padre, nos dice al comienzo de vida, en el que gastó no poco tiempo ya desde la adolescencia, muchas horas del día y de la noche, y con el que disfrutaba como una bendita adicción. Si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento. Y es que nuestra santa fue una lectora que devoraba con verdadera fruición los libros de caballerías primero, la novela sentimental de la época después, y más tarde todo ese amplio abanico de literatura espiritual que tuvo al alcance en su tiempo. Mujer fue esta que desconfiaba decididamente de la ignorancia, quería cultura, y así se lo hacía llegar a sus monjas cuando escribe: procuren siempre tratar con quien tenga letras hoy diríamos cultura. Dios las libre, por espíritu que uno les parezca tenga, regirse en todo por él, y fíjense en la condicional que pone al final, si no es letrado. Cultura, letras, formación. Teresa está firme e inequívoca cuando quiere asegurar a sus hijas una formación seria y profunda en el camino del espíritu, y reivindica para ellas la libertad y la posibilidad de ejercerla. En Camino escribe: este tener verdadera luz se refiere a luz del entendimiento, formación, cultura, este tener verdadera luz para guardar la ley de Dios con perfección es todo nuestro bien. Sobre esta asienta bien la oración. Sin este cimiento fuerte, todo el edificio va falso. Terminaremos a tiempo, no hay problema. Vamos a pasar al último punto, que es el desengaño y la libertad. Sin duda otro de los rasgos más atractivos de Teresa, cierto desengaño, cierto desencanto existencial, yo diría. Muy moderno y que se anticipó al barroco, al siglo XVII. La libertad teresiana es inseparable, yo creo, honestamente, de este desencanto, un desengaño de la vida, podríamos decir. Escribe en el libro de la vida: está toda la vida llena de engaño y de dobleces. Y cuando escribe su última gran obra, el libro de las moradas, el desengaño y el desencanto no han desaparecido. Incluso llega a escribir ahí, en Sextas Moradas 10.5, esta vida que es todo mentira y falsedad. Engaño, mentira, sueño. Recuerden, siglo XVII llegará Calderón de la Barca, la vida sueño. Teresa es un anticipo de ese desencanto. Engaño, mentira, sueño, sombra. Son palabras que salpican buena parte de las páginas escritas por Teresa. En el viaje del místico a lo fundante, al origen de todo, a Dios, la tierra aparece muchas veces como miseria y desengaño. Una idea que es totalmente cervantina ya, y que sin duda anticipa ya el barroco y el mundo calderoniano, la vida sueño de Calderón de la Barca. En una novelita a este respecto no muy conocida de Ramón J. Sender, que la publicó en el 1931, hablando sobre Santa Teresa,
le hace decir, repito que es una novela, le hace decir a don Alonso, el padre de Teresa, y tras enterarse de la muerte de uno de sus hijos en combate, fíjense lo que dice don Alonso en esta novela. Está hablando con otro personaje de la novela, un cura, don Lope, y le dice: 3 hijos perdidos por España. ¿No será esto un castigo? La patria. ¿Queréis decirme, don Lope, qué es la patria? ¿No es la vanidad, la ambición, el egoísmo? Tanto sacrificio, tanta sangre, tanta callada desesperación por una sombra, don Lope, por una sombra. Y es que una buena parte del ser humano tiene su patria verdadera en otro lugar. La verdadera vida está en otro sitio, nos diría Teresa. O como dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. La concepción de la vida precisamente como sueño, desengaño, sombra, brota en Santa Teresa de su propia experiencia mística. Y es este desengaño ante las cosas del mundo, desengaño que viene de arriba, del contacto con lo divino, con lo real último. Y es este desengaño que viene de arriba y que está provocado por el encuentro con Dios, lo que crea en la santa esa sensación según la cual se figura andar como en un sueño. Así escribe en Cuentas de Conciencia. Experiencia que se revela a su vez como fuente de imperturbabilidad. Fíjense cómo nos habla de esta experiencia cerrando su autobiografía, el libro de la vida. Ya me he dado una manera de sueño en la vida, que casi siempre me parece estoy soñando lo que veo. Ni contento ni pena que sea mucha, la veo en mí. Si alguna me dan algunas cosas, pasa con tanta brevedad que yo me maravillo y deja el sentimiento como una cosa soñada. Dicho desengaño existencial encuentra su formulación más afortunada en otra expresión contundente de Santa Teresa, lo que ella designa como autoridades postizas. Una vez más, según el diccionario de la Academia, postizo remite a lo que no es natural ni propio, sino agregado, imitado, fingido o sobrepuesto. Autoridades postizas. La transparencia y la sinceridad de Teresa choca siempre con lo postizo, con la fachada, con la mentira. Muchas de las observaciones que se han colado en los escritos de esta mujer sobre las costumbres y los formalismos sociales de su tiempo no están exentas, yo diría, de cierta malicia. Y es que para el místico, frente a Dios, todo lo demás se convierte en penúltimo. Todo queda relativizado. Dirigiéndose formalmente a Cristo, en clave de amistad, como el verdadero amigo, pero sabiendo que quien realmente va a leer sus palabras somos nosotros, el lector en general, escribe Teresa, hablando de sí misma, lo siguiente: puedo tratar como con amigo, con Jesús, aunque es Señor. Puedo tratar como con amigo, aunque es Señor. Porque entiendo, no es como los que acá tenemos por señores, que todo el señorío lo ponen en autoridades postizas. Me van a permitir volver un poco al Quijote. En el Quijote, en la segunda parte, capítulo 52, en carta de Teresa Panza, fíjense ya el nombre, Teresa, la segunda parte del Quijote aparece en el 1615, un año antes había sido la beatificación de Santa Teresa y el nombre de Teresa estaba de moda, digamos que cada vez se utilizaba más. Y ya aparece en la segunda parte del Quijote, no en la primera, donde Cervantes atribuye otros nombres a la mujer de Sancho Panza. Bien, pues en carta de Teresa Panza a la duquesa, que aparece en la segunda parte del Quijote, recuerden, se dirige al final a dicha aristócrata con el tratamiento siguiente. La llama vuestra pomposidad. Vuestra pomposidad. Sin duda alguna no es un despiste, sino una ironía de Cervantes para criticar sutilmente, muy en la línea, yo creo, teresiana, la vaciedad del mundo de los poderosos. En el capítulo 5 de la segunda parte del Quijote,
precisamente titulado así, de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dignos de felice recordación. Se dirige entonces Sancho a su mujer para decirle lo siguiente: y verás cómo te llaman a ti doña Teresa Panza, y te sientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo. A lo que su mujer, Teresa, le responde a Sancho Panza con estas palabras: siempre, hermano, fui amiga de la igualdad. Teresa me pusieron en el bautismo, nombre mondo y escueto, sin añadiduras, ni cortapisas, ni arrebiques, ni dones, ni donas. Pues bien, la otra Teresa, la nuestra, probablemente haría suyas estas palabras. Y clamaba con no menos ímpetu y pasión en el libro de las fundaciones. En el capítulo 10 escribe Teresa: oh gente ilustre, y ahí podemos abrir un paréntesis y poner todo lo que ustedes se imaginen sobre los poderosos de este mundo. Mundo académico, cualquier mundo, económico, etc. Oh gente ilustre, abrid por amor de Dios los ojos. Mirad que los verdaderos caballeros de Jesucristo y los príncipes de su iglesia, un San Pablo y San Pedro, no llevaban el camino que vosotros lleváis. ¿Pensáis por ventura que ha de haber nuevo camino para vosotros? Pues no lo creáis. Fundaciones 10-11. Terminamos con las mismas palabras, y vamos bien de tiempo, yo creo, con las mismas palabras que termina y cierra Teresa sus dos grandes obras de referencia, el libro de la vida y las moradas. Teresa experimentó en carne propia lo que ella denominó en expresión afortunada contradicción de los buenos, de aquellos que cuestionaban tanto su experiencia mística como su aventura fundacional. Frente a unos y frente a otros, y al cerrar su propio relato autobiográfico, se siente ya plenamente libre. Cuando está terminando de escribir el libro de la vida, Teresa tiene en torno a 50 años. Su aventura mística está plenamente asentada. Y ha echado también los cimientos de su aventura fundacional. Y afirma que ahora mira las cosas, y estas son sus palabras literales: miro la vida como desde lo alto. Cual páser solitarius, ¿no? El pájaro solitario del Salmo 101. Miro la vida como desde lo alto, viviendo con una sana y santa despreocupación frente a dimes y diretes. Leo literalmente sus palabras. 50 años, culmen de la aventura mística, fundacional, en marcha, y escribe: ahora ya, gloria a Dios, aunque muchos me murmuran, ¿qué dirían de ella para que deje constancia de esto? Aunque muchos me murmuran y otros me dicen hartas cosas, muy poco se me da de todo. Es decir, me da igual ya lo que digan los demás. Por estar ya fuera del mundo y entre poca y santa compañía, miro como desde lo alto, y dáseme bien poco de que digan ni se sepa. La pasión teresiana por la libertad, la grandeza de sus deseos, su determinación por afirmarlos y realizarlos, y el afán desmesurado, yo diría, por comunicarlos a través de sus escritos, sigue conservando su vieja fuerza y un renovado encanto, después de sobrepasados los 500 años de su nacimiento. Quizás sea esta la mejor razón para seguir leyendo y admirando a esta mujer excepcional. A esa misma libertad va a apelar en el cierre de su otra obra cumbre, El castillo interior, el libro de las moradas. Si en vida apelaba a una sana libertad frente a lo que dicen los demás, habladurías, a destra, en Moradas termina apelando a otra libertad, la que se experimenta en la propia interioridad, el mundo interior como ámbito de libertad. Escribe así Teresa, concluyendo Moradas, dirigiéndose a sus compañeras carmelitas: me parece os será consuelo, hermanas, deleitaros en este castillo interior,
Y añade: pues sin licencia de las superioras podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora. El mundo interior como ámbito y espacio de libertad. Y es que Teresa encuentra su libertad como mujer en los únicos lugares que se lo permitía la sociedad de su tiempo: en el jardín conventual de San José y en el otro jardín, el jardín del alma. Allí se encuentra con su Dios, allí se siente libre. La interioridad humana convertida ahora para Teresa literalmente en un cielo anticipado, como lo fue y lo es un cielo anticipado el convento de San José. El hogar más auténtico de la verdadera alegría para ella, esa que, como nos recuerda el Evangelio de Juan, nadie podrá quitaros. Y porque el positivismo antropológico de Teresa brota siempre de su encuentro con Cristo. Dicho positivismo le llevó a escribir en Fundaciones, así como de pasada, una de las definiciones más afortunada y bellísima de lo que es la vida humana. Siempre en ese lenguaje suyo tan desenfadado y lleno de encanto, irrepetible por inimitable. Y así, la vida humana no sería para Teresa otra cosa, y presten atención a las últimas palabras del libro de las Fundaciones. La vida humana no sería otra cosa que lo siguiente: unos trabajillos envueltos en 1000 contentos que se acabarán mañana. Los trabajillos son los que se acabarán mañana, pero los contentos no tienen fecha de caducidad. Serán para siempre, siempre, siempre. Gracias. Muchas gracias, profesor Juan Antonio, por su intervención en este acto, por su brillante ponencia transmitida con ese tono tan entrañable y profundo que nos ha hecho sentir la presencia de nuestra santa como esa mujer firme, audaz, contemplativa y de alma activa que tanto tiene que enseñarnos y que siglos después su figura aún sigue interpelando a hombres y mujeres de nuestra sociedad contemporánea.